Y amigas de Resonancias de la Conciencia, me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a su espacio, un espacio dedicado a la reflexión y de mano de algunos autores, de algunas personas que han influido de manera sobresaliente a la humanidad. Vamos a tomar ese tipo de conocimientos para reflexionar, para meditarlos y tal vez adoptarlos a nuestra vida diaria. Hoy en día es una lucha constante con el devenir. Nos abruma, nos aleja de nosotros mismos. El nihilismo, o como yo le llamo, la apatía de observar respuestas en todos lados, o el creer que esta vida no tiene significado o valor, tiene un yugo o un castigo constante con el ser, hacia el ser humano, limitándolo a creer que no existe un futuro mejor, una salida o una solución a sus problemas. La indiferencia se ha convertido en la enfermedad colectiva que nos atañe como humanidad. El día de hoy tenemos a Enrique para hablar del taoísmo. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Michelle. Bueno, aquí en estos días tempranito a andar madrugando un poco acerca, igual como íbamos a influir en este tema del taoísmo. Yo no lo conozco muy bien, pero me parece interesante. Sí, normalmente el taoísmo se representa como el flujo natural de la vida o como Lao Tse solía decir, el transcurso de la vida o el camino. Normalmente esa es una filosofía que se puede adoptar acerca de cómo vives tú tu propia vida, si la vives de una manera tranquila o también si vives en caos. En caos. Me suena un poquito a la filosofía estoica que busca tratar de sobrellevar el exterior mediante un gobierno interno, ¿sí me entiendes? Sí, pero normalmente tienen ciertas similitudes con el estoicismo, pero la verdad es que en lo que es en el taoísmo influye mucho en cómo se llevan los sucesos de tu vida, ya que normalmente lo podemos representar como un flujo. El flujo de cómo llevamos nuestra vida es acerca de cómo tomamos las decisiones en base a nuestra vida, ya sea normalmente como nos negamos a ser conscientes de lo que pasa, o normalmente tomamos las riendas de nuestra vida en base a nuestras decisiones. El día a día. Ok, me gustaría decir sobre la palabra flujo, cuál es su etimología o su significado. Acción de brotar o emanar. O sea, hace una referencia a un líquido. Normalmente hace referencia al agua. Al agua. Al agua, ya que el agua es moldeable en cuanto a circunstancias, ya sea que se puede poner en un vaso o en una jarra, al igual que también fluye por un tubo o un río. Ajá. El flujo o flow es al momento una serie de secuencias o una serie en cómo se va diluyendo el agua. Digamos que piedras. Si el agua pasa por encima de la roca, baja, pero va deformando en cierta parte de la roca, hasta formar una roca normalmente ovalada o lisa. Ajá. Muy fuerte el flujo. En dado caso, el flujo para nosotros, en nuestra propia vida, es aceptar ciertas cuestiones naturales que no dependen de nosotros, y hay otras que también, que sí dependen. Pero las que no dependen de nosotros, como es una fuerza natural, normalmente las tenemos que adoptar de una manera que nosotros mismos sepamos si es normalmente bien o mal para nosotros. Ok, la palabra flujo se me hace muy, muy bonita. Hay un libro que se llama, no sé si conoces al Buda. Pues ya ves que todas las religiones como se entrelazan, o todas tienen que ver. El Buda también hablaba sobre... Bueno, Hermann Hesse, un escritor, habla sobre un aspecto de el agua, que nunca el río es el mismo, ¿no? Siempre nos bañamos en diferentes aguas, ¿no? Y es una alusión como que siempre estamos cambiando constantemente. ¿Qué piensas? Sí, normalmente el agua que pasa, nosotros nos podemos bañar dentro del río, pero el agua que pasa por ahí no va a volver a ser la misma. Entonces, sí, renueva nuestro ser en nuestro interior, pero ir en contracorriente
Eso implica un caos dentro de nosotros mismos, ya que normalmente siempre vamos en contra de la corriente o tratar de taparla, cuando sabemos que normalmente el flujo del agua va a tomar otra dirección o otro camino. Ese es en cambio en nuestras decisiones tienen repercusiones. Ok. Hay Walt Whitman, es un poeta estadounidense, creo, sí. Hablaba sobre esta parte de que no aceptamos las cosas tal como son, ¿no? Siempre somos obstinados, estallamos en cólera o en ira por las cosas que a veces nos frustran, que no sean como nosotros queremos. Tenemos personas, yo, el vecino, que queremos controlar todo, ¿no? Queremos que todo salga a nuestra merced, y si no, pues nos frustra. Pero ¿cómo lidiar con el advenimiento, con que las cosas no las podamos cambiar y que muchas veces nos enoje? Decía Walt Whitman, hay cosas, parafraseo porque no la recuerdo así tal cual, pero decía que gente, personas, es lo mismo, personas, situaciones, infortunios, vienen y van, me llevan, me empujan, pero no soy yo. Normalmente... Me gusta mucho esa frase porque... Sí, normalmente igual podemos agarrar que al referenciar esa parte de querer nosotros que nos salga como nosotros mismos, igual vivir en cólera, podemos vivirlo de esa manera, pero al igual solamente nuestra vida es un pequeño espacio en el cosmos y no lo vemos así, siempre queremos más, somos muy ambiciosos como raza humana. La cuestión aquí es que nuestra vida tiene un límite y esa es la muerte. Okay. El flujo sirve para que puedas vivir el trayecto de tu vida normalmente aceptando ciertas cuestiones que no puedes cambiar, ciertas variables que siempre van a estar en constante cambio. Pero nosotros mismos tenemos que aceptarlas y a la vez también nuestras decisiones forman parte de esas variables. Uh-huh. En cambio, quienes buscan simplemente pura obsesión, al final van a terminar insatisfechos porque todo lo que consiguieron a lo largo de su vida fue más que una simple parte de lo que fue vivir verdaderamente una vida. ¿Algo material o superfluo o algo profundo y con significado? Algo profundo y a la vez con significado para ti, porque el material siempre siempre se degrada. Ok, está sujeto al tiempo y a una vigencia, ¿no? Que puede traer tristeza, frustración. Ajá. En cambio, el cosmos o el espacio, la mente, siempre va a estar sujeto a esa parte infinita de nuestra existencia. Me recuerda mucho a este aspecto. Hay algo llamado el mito de Sísifo de Albert Camus, un filósofo, no sé si has oído de él. Un poquito. Te cuento. Él hablaba sobre una penitencia que tienen hacia un personaje, también lo parafraseo, que está condenado a vivir un ciclo sin fin. O sea, habla sobre el absurdo de nuestra realidad, ¿no? Como un nihilismo. Me gusta esta palabra, creo que ahorita toma mucho sentido. Está condenado a cargar una piedra por una montaña hasta el fin de sus por la eternidad. A cargar una roca redonda en un camino cerca de la montaña. Pero Ajá. digamos que esa montaña es infinita. Ajá. Sí, pero en cierta parte, digamos, nosotros mismos por nuestra obsesión tomamos esa parte de querer por acerca de los vicios, querer seguir en ese mismo estado, en ese mismo bucle. La única manera de salir sería buscar algo importante dentro de tu propia vida. Bueno. Porque, te das cuenta, tú estás en un bucle buscando algo material o buscando un objetivo. Porque normalmente siempre que entramos a trabajar o algo así, siempre decimos, vamos a pagar las cuentas o las deudas. Y lo que pasa al siguiente día es que te gastas el dinero y vuelves a trabajar. Te esclavizas. Entonces, las deudas. Ahí está el bucle. La única cuestión que yo le veo para perder en ese bucle es que tú mismo decidas vivir la vida que tú te mereces. ¿Cómo haces eso? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es tu razón de estar aquí en este mismo mundo? Porque de esa misma manera, de ese punto parte un camino
diferente al del bucle, y ahí es donde se rompe, porque dices, no quiero estar trabajando aquí simplemente por ganar dinero, sino que también quiero aprender, reconocer y Aportar. aportar algo acerca de lo que de lo que yo he vivido. Validísimo. Yo creo que estos espacios, ese tipo de intenciones son súper buenas porque aprendes mucho, ¿no? El ser humano en espejo, con los demás o platicando, compartiendo, aprende y crece muchísimo. Y me gusta esa parte porque debemos dejar de ser unos extraños en nuestra propia vida y empezar a mirar hacia adentro y empezar a conocerse mejor, debido a que muchas veces cuando uno no se conoce bien genera inseguridad, la cual proyecta a los demás. Te haces criticón, poco empático, burlón inclusive, y te das cuenta que no es más que una parte de ti que no has trabajado y que está lastimada, ¿no? Es así como de, narizón, y es así como de, bueno, tal vez de ti se burlaron mucho tiempo y no has aceptado ni te has redimido ese pequeño detalle que bien o mal eres tú y ya. Y me gusta esa parte del sentido de la vida, porque hablando del absurdo, de la colina, decía Albert Camus que también la aceptación, redimirte y fundirte con lo que te toca, y el sentido de la vida es muy importante. ¿Tú cuál crees que es el sentido principal del ser humano? Normalmente, Si es que lo hay, porque decía Nietzsche que si la vida es un sinsentido, debemos encontrar el sinsentido más digno. Normalmente, Nietzsche era una persona que normalmente era muy... no, tal vez no sea la palabra correcta ser narcisista, aunque sí lo era un poco, pero era una persona de reconocer, ya que él infundía lo que era el principio de optar las decisiones por uno mismo. Sí, sí, vi una palabra que se asemeja mucho a eso. Él creó su propia filosofía. Sí, porque normalmente nosotros estamos por debajo de Dios, pero aquí la cuestión es de que también nuestras acciones siempre están a veces por encima de Dios. Por nuestra autodeterminación y... Nuestra autodeterminación y nuestra voluntad. Ajá. Ok, me gusta eso. Él le llama voluntad de poder a esa voluntad que tiene la intención de generar un cambio o establecer un nuevo paradigma o tiene la intención de hacer algo importante, ¿no? Sí. De cambiarte a ti mismo Y principalmente. normalmente O de ser quien eres. Esa parte es lo que influye mucho porque normalmente no muchos lo aprenden, pero creo que todos lo aprenden como que un poco a la mala, porque todos nos centramos en ese punto, Ujú. en agarrar y simplemente seguir órdenes de los demás. Ujú. Cuando la verdad también nosotros tenemos una validez, un punto, porque también aporta en nuestra propia vida, pero también no lo sumamos por miedo. Sí. Normalmente el miedo se manifiesta con el hecho de no tomar acción en cuanto a en cuanto a algo que no queremos Ujú. o en lo que queremos. Ujú. Y la única manera que nosotros vemos como para cambiar eso es seguir tomando la misma acción y entrar en el bucle. Ujú. Y eso normalmente nos quedamos ahí encerrados. El miedo paraliza, ¿no? Ujú. ¿Cómo vencer un miedo? A mí sí me gusta, por ejemplo, yo te comparto algo muy, muy específico que me di cuenta, que a mí me daba miedo hablar con la gente. Y empecé a hacer un experimento, ¿no? Dije, hoy voy a hablar a cualquier persona que se me atraviese. Esto ya tiene como mucho tiempo. Y empecé, y ya después dije, ¿cómo puedo ejercer más poder y energía sobre eso? Porque decía Aristóteles que nosotros somos nuestros hábitos, ¿no? Entonces van permeándote, te van dejando regalitos. Entre más tú leas poesía, pues tal vez te vas a hacer más lírico y al rato vas a estar escribiendo, ¿no? O sea, 2 más 2 es 4. Y empecé luego yéndome al parque solo, ¿no? Salir solo, hacer cosas solo. Entonces fui ejerciendo como que una conexión con el otro, pero desde mí. Entendiéndome en el otro y entendiendo al otro en mí, como que somos nuestras circunstancias, tú tienes las tuyas, yo las mías, y si yo viviera lo que tú has vivido, sería como tú, no sé. Normalmente sí, ahí, bueno, tocando esa parte de estar solo, normalmente, igual en una experiencia que yo tuve, dije, no podría hablar con las chicas, o normalmente siempre se te traba la lengua,
Pues agarré un día y en un camión que iba, dije, no, pues empecé a platicarle a la chica. No importaba de qué fuera, no me interesaba si tuviera su número o no. Lo importante era que le pudiera hablar. Ejercer tu autodeterminación es valiosísimo. Sí, porque ahí se pierde un poco el miedo. Y entre más tomes decisiones que no te gusten, Incómoda. más más vas a agarrar Más crece el ser humano cuando está la incómodo. voluntad de agarrar y tomar tus propias decisiones. Correcto. Sí, A veces nos da, es que el miedo nos aborda. No queremos, porque es que por eso dicen sal de tu zona de confort. Es una frase muy trillada que no me gusta, pero tiene algo de cierto y de valía. Porque nosotros no queremos estar incómodos. Donde estamos bien. Tú pudiste estar sentadito, irte a tu casita, pero muchas veces no te quieres poner incómodo o cruzar esa situación de no saber qué va a pasar. ¿Qué tal si me dice esto? Y ya empieza tu mente a trabajar tu miedo. ¿Qué tal si me rechaza? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si no quiere? Entonces, antes de la acción, tu mente ya te puso una camisa de fuerza y por no estar incómodo, no lo intentamos, ¿no? Sí, normalmente hay una frase que dicen mucho los Navy SEALs cuando están ahí adentro. ¿Quién? Que dice, los Navy SEALs, los soldados de Estados Ok. Unidos, Ya. que normalmente dicen, siéntete cómodo estando incómodo. Sí. Eso a lo que refiere mucho en esa parte en que explicaste, es en ese apartado en donde tú te sientes incómodo haciendo un ejercicio, pues lo haces de todas maneras porque es un beneficio para ti. En cambio, si no lo haces, solamente vas a retrasar lo inevitable, que es también perjudicar tu salud. Es algo como que muy claro. Y con respecto a la frase muy trillada de sal de tu zona de confort, más bien dicho yo diría, ¿qué tan bajo tienes que caer para que llegues a tu punto de inflexión? Porque haz de cuenta que normalmente todos tenemos ese punto. Ese punto de inflexión en donde decimos, ya no quiero seguir haciendo esto, pero no todos lo sabemos llegar a cierto punto. Exacto, puede pasar toda una vida o inclusive no puedes descubrirlo. Sí, la única manera de hacerlo es pasándote por las peores cosas que te hayan pasar por muchas cosas peores, ya sea que cantes, que bailes, que estés en algo que no te guste y que lo hagas y después te veas a ti mismo, porque normalmente para llegar muchos al punto de inflexión tienen que estar sometidos a deudas, tienen que tener a una persona que se está muriendo, o simplemente tienen que ser infeliz o perderlo todo o caer en los vicios para estar ahí, pero ni hasta eso es suficiente, porque normalmente ellos siguen, como tú dices, en el mismo bucle. La única manera de que tú lo saques del bucle, que vean algo que pierdan. Normalmente siempre se pierde algo de identidad cuando pierdes algo externo, pero que es parte de tu alma al expresarlo con la gente. Si tú pierdes a una persona con la que estuviste mucho platicando, normalmente te vas a sentir como un vacío, o algo que se rompió aquí adentro, en tu corazón. Y ahí es en lo que difiere mucho en la vida, porque nosotros siempre buscamos la aceptación de la gente en los demás. Inconscientemente, ¿sí? Aunque diga uno que no, es imposible. Bueno, normalmente nosotros tenemos conexiones muy fuertes, no solo con nuestra familia, sino con aquellos con los que dialogamos. Día con día nos formula. Sí, dijiste sobre punto de inflexión o la piedra angular en la psique humana. Yo creo que sí debemos encontrar ese significado y no ser unos ajenos, desconocidos en nuestra propia vida y empezar a cuestionarnos, a informarnos, porque, por ejemplo, yo también siento que son 3 y puede haber más variables, la audiencia puede comentar las suyas. Puntos de inflexión, yo creo que uno es el amor, porque uno cuando está enamorado saca una parte, una efervescencia mágica dentro de sí. 2, el sufrimiento, el haber vivido un acontecimiento desgarrador, pues te hace decir, bueno, ¿y qué sigue? ¿Quién soy? Cuestionarte. Y 3, ¿cuál crees? La vida. Estar hartos. El decir, y luego, ya no quiero. La vida también, pues todo es un conjunto de cosas, ¿no? Sí. Con respecto al sufrimiento, normalmente siempre va a ser opcional el sufrimiento porque es por algo que nosotros realmente decidimos pasar. Pero no es eso tanto, como dice la frase, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional.
Porque el dolor nos hace crecer a nosotros. Cuando nosotros hacemos un ejercicio, nosotros nos fortalecemos en nuestro cuerpo. Cuando decidimos hacer algo a pesar del miedo, ese dolor se vuelve parte de nosotros y nos hace crecer de manera exponencial. En cuanto al amor, creo que el amor es algo que va y viene, pero dentro de nuestro interior. Porque igual la gente siempre buscamos como que el afecto emocional debido a que nosotros nos hace falta, cuando la verdad nosotros tenemos en nuestro interior. Ese afecto Que nos hace falta siempre lo tendremos adentro, pero siempre vamos a ver ese vacío porque, como digo, la sociedad nos influye en que en las parejas hay amor, pero nunca te has puesto a pensar que a veces las personas que van solas o solitarias se sienten muy a gusto estando así. Sí. No, yo también disfruto mucho de eso y creo que te fortalece, te ayuda a conocerte mejor y a veces crear tu propia voz, alejarte un poco, es muy importante porque nunca nos damos ese tiempo de silencio, ese minuto de paz, de calma, donde dices, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué estoy sintiendo? Y ya es donde ahí vas generando, como decíamos, generar tus propias ideas. Y bueno, esa parte también me parece interesante porque creemos que todo ya está escrito y no podemos compararnos con un pensador importante, y me parece que esta cuestión nos ha alejado mucho de nuevos floreceres, como pues ya no ha habido otro Da Vinci, ¿sabes? Ya no ha habido otro Sócrates. ¿Por qué yo no puedo aportar una referencia propia? Supongo que querer sacar una idea de la nada pues se va a asemejar con otras, ¿no? Alguien más ya lo pensó. Puede que las demás personas lo hayan pensado, pero no lo hayan expresado. Sí. Normalmente, como dice, la sabiduría no es algo que se pueda aprender con libros. Es en base a lo que nosotros hacemos. Sí. Entonces, como una cierta historia que te voy a contar. Haz de cuenta que a un profesor le dijo a un niño: vas a hacer una anotación de cómo está la formación de las estrellas, pero por tu propia vista. Entonces el niño se fue y buscó en libros a cómo tenía que ver esto. Pero normalmente cuando llegó con el profesor le dijo: tal vez no es correcto esta parte porque igual está influido en un libro, pero yo te lo pedí que lo hicieras con tu vista. ¿Por qué? Porque cada persona me puede entregar una copia normalmente de cómo es el parámetro de las estrellas o cómo es la diferencia entre ciertas constelaciones. Pero nadie me puede decir que hay una forma distinta al buscarlo con tu propia vista. Ok. Entonces siempre es lo que buscamos. Siempre buscamos la solución en base a libros, en base a otra gente. Referencias, ¿no? Un punto Cuando la verdad también hay ciertas soluciones que están dentro de nosotros. Y tú dices: siempre me peleo, siempre genero guerra. ¿Y por qué? Ajá. Busca la respuesta en tu interior y dime: ¿por qué estás estudiando? ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué estás en esa constante incertidumbre de creer que allá afuera ahí está la solución cuando no has buscado lo suficientemente bien adentro? Sí, siempre estamos tratando de estar más cerca del cómo. ¿Y cómo hago cómo hago más dinero? ¿Cómo? Pero no buscamos el por qué o para qué, ¿no? ¿Para qué voy a hacer esto, no? Que tiene más valor y más peso. Y me parece sumamente interesante que cada quien genere su propia voz, que cada quien no tenga miedo de expresar lo que siente, piensa, considere, porque... Sí, lo que consideran normalmente muchos. Ahora, el por qué. El por qué es una gran pregunta. Tú te dices: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no consigo lo que quiero? Creo que son preguntas que normalmente todos nos hacemos y queremos buscar simplemente solución y ya. No. Pero ¿cuántas de esas personas, cuántos de esos por qué han tomado acción? ¿O te has puesto a decir: no, pues, ¿por qué estoy mal escribiendo? Entonces, si tomas la decisión y la acción de agarrar y escribir hasta que te salga bien la letra, ahí es cuando toma verdaderamente sentido la pregunta. Y con respecto al cómo es posible que esto pase o cómo hacemos las cosas.
normalmente es porque nosotros no tenemos como que la suficiente confianza digamos algo así. La autodeterminación. Más la autodeterminación sí es importante. Igual en esa parte, buscar un cierto sentido en cómo hacemos las cosas. Ok. Bueno, creo que ha quedado muy completa la plática. Me dio gusto conversar contigo, con la audiencia. Y bueno, ¿algo que quieras agregar? Normalmente nosotros para influir, como te decía, en el taoísmo Lao Tse, siempre era de cómo vives tu propia vida a lo largo del tiempo. Porque normalmente siempre dicen, es que los jóvenes no saben cómo vivir una vida plena. Una vida plena, pero no se trata de eso, sino que nosotros no somos lo suficientemente valientes al agarrar y tomar nuestras propias decisiones, que al igual podemos preguntarle a ciertas personas, pero nuestra propia vida y nuestro trayecto nosotros tenemos que tomarlo en pos de nuestros propios objetivos. Ok, generar una conciencia. Sí, y cuando nosotros normalmente le preguntamos a personas que ya tienen edad, que normalmente dan consejos, es porque ellos ya lo vivieron, pero también hay ciertas experiencias que nunca vas a aprender a menos que te pasen. Que las tengas que vivir, ok. Es importante y fundamental también cuando estás en contracorriente, saber qué corrientes puedes desviar y qué corrientes no. Ok, sí, si no va a ser una pelea incesante e incansable que te va a fatigar o te vas a ahogar. Es como esta corriente, no sé si has visto una tipo de marea que es como un vórtice, las olas chocan por fuera y te jalan hacia el mar. Sí. Entonces la solución de salir de ese pedo es irte de lado y darle la vuelta, porque todo va contracorriente, te cansas, te ahogas. Entonces es fluir, que ahora sí como dice el Lao Tse, es fluir y ser conscientes, porque al ser consciente, el abrirte a conocimientos te da las herramientas, la poesía, la literatura, a saber domar esas olas, esa agua y fluir de manera correcta, porque como dices, alguien más ya lo vivió, ya tiene un punto de referencia, pero también en base a esas referencias crear un propio criterio, una propia voz, generar tus propios pensamientos, ¿no lo crees? Sí. En cierta parte esa es nuestra forma de ver la vida. Porque si seguimos de esa misma manera, estando en el cansancio, estando simplemente decidiendo en base a nuestras necesidades, lo único que vamos a conseguir es que nuestra vida se reduzca significativamente. Y que no pierda valor, y que pierda esencia, y que pierda brillo. Y que pierda el sentido. El sentido de la vida muchas veces... Yo he visto personas que normalmente dicen, es que no le hallo sentido a la vida y por eso se suicidan o porque ven que las cosas están muy mal. Pero normalmente suicidarse es una parte cobarde de nosotros como ser humano, ya que podemos buscar miles de soluciones. Y aunque te digan así, te puedes buscar, puedes irte con una persona extraña y puedes aprender de ella y decir tal vez, ¿por qué sientes que es insignificante tu vida si no has utilizado todo el potencial que tienes para descubrir nuevas armonías, para flores, mostrarte realmente como eres? Es un tema complicado. La depresión es un problema muy tenso, el cerebro no funciona bien, a veces tomamos decisiones precipitadas, no vemos más allá de nuestros ojos, y es un tema que me gustaría investigar a fondísimo porque, bueno, tratamos de buscar nuevos paradigmas en este espacio para que la gente adopte algunas nuevas ideas y descarte otras, se reinvente. Igual nosotros al hablar, al aprender, a leer un poquito, aprendemos y bueno, yo los invito a que tomen lo más necesario, pertinente y oportuno, según les convenga. Estoy como @nuwandatagore. ¿Tú cómo estás? Estoy como Black Jacket en Instagram. En Instagram, en Facebook me pueden buscar como Enrique Flores Cueto. Cualquier duda o sugerencia acerca de este tema, ahí pueden buscarme. También va a abrir su canal pronto, ya luego se los paso en un próximo video y que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Tomen mucha agüita. Bye.